Hay un tema fundamental para todos aquí en México y es en nuestro ahorro para el retiro. ¿Qué está pasando con ellos? Hoy hay una nota en particular respecto a las afectaciones que hay a los afores, por ejemplo, pero pues nos tenemos que ir a la base. Es decir, ¿usted entiende cómo funciona su ahorro para el retiro, su afore, hace una aportación adicional voluntaria o por qué debería de hacerla? ¿Es suficiente? Pues creo que son dudas que tenemos muchos. Para poner un poquito en contexto este tema, a aprender de ello, le agradezco enormemente a Juan Carlos Cruz Tapia, nos tome la llamada, del trader de divisas, se dice un apasionado de las finanzas, docente, colaborador en múltiples empresas de asesoría y capacitación financiera, colaborador en medios como Forbes México, ahí lo invitan por su grado de especialización frecuentemente a participar como invitado en Forbes México, en Expansión en el Financiero, en el Universal, el blog de la Bolsa Mexicana de Valores, en Dinero en Imagen, así que también es de casa, entre otros. Cuenta con una especialidad y maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle México y actualmente cursa el último año en doctorado en Educación en la Universidad Intercontinental. Por más de una década se ha desempeñado en el sector financiero dentro de instituciones como Casa de Bolsa Finamex, Vector Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Profuturo GNP. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Oye, como decía al principio, la mayoría de la población, lamentablemente, y de eso platicaremos si nos los permites un poquito más al rato, nos falta mucha educación financiera, ¿no? Y entre ellos, pues nos llevamos entre las patas nuestros afores, nuestros ahorros para el retiro. Pero si vamos por el principio, de repente escuchamos que se habla mucho de la crisis en el sistema de pensiones en nuestro país, pero desde el punto de vista de un trabajador, ¿qué porcentaje de la población no va a tener acceso a una pensión, un retiro, por mínima que resulte? Y pues de ahí derivamos, evidentemente, cuántos a lo mejor sí la tendremos y ya después pasaremos entonces, pues, a si nos va a alcanzar o no, Juan Carlos. Exactamente. Pues mira, para darnos una idea del panorama, al cierre del primer trimestre del 2022, INEGI reportaba por ahí de 58 millones de personas como población económicamente activa. De estos, pues prácticamente el 55.2%, es decir, más de 32 millones de mexicanos, no tienen las condiciones de seguridad social necesarias para poder aportar a su ahorro para el retiro. Incluso se habla de gente que por periodos pues puede laborar entre el sector formal y el sector de informalidad, y pues entonces volvemos al punto inicial. Mientras no se encuentren cotizando de manera formal, podría ser más difícil acceder a una pensión, ¿no? Realmente todas estas personas que se encuentran en el sector informal, pues podríamos decir que podrían estar en peligro de acceder a una pensión en su edad de retiro. De hecho, el sector de trabajadores informales es un nicho que tiene mucho valor para los involucrados en el ecosistema del sistema de ahorro para el retiro, incluyendo al gobierno. Y esto no necesariamente debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para poder plantear cómo dimensionar la importancia del ahorro para el retiro por el propio pie del trabajador y decida realizar aportaciones en medios formales. ¿Esto para qué? Pues precisamente para poder sustentar una pensión en el futuro, ¿no? Realmente hablamos de más de 30 millones de trabajadores que podrían tener en riesgo una pensión mínima. Pero ¿cuál es la realidad del mexicano promedio cuando hablamos de este tema? ¿Por qué nos dicen tanto que no vamos a tener un ingreso digno cuando nos jubilemos? Es decir, si queremos decir pensión digna, pues ¿qué es una pensión digna? En este sentido, vamos a tomar en cuenta los datos del INEGI. No, realmente, de acuerdo a lo que reporta INEGI, cerca del 70% de los mexicanos gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, gana máximo 10,500 pesos. Y aquí pues el tema es donde ya no luce muy esperanzador, ¿no? Imagínate que hoy en día la tasa de reemplazo es del 40%, es decir, que de cada 10 pesos que un trabajador ganará en su último empleo, únicamente recibirá 4 pesos de pensión. Entonces, ¿qué sería una pensión digna? Si lo ponemos en términos prácticos, pues sería aquella que nos permita mantener nuestro ritmo de vida a la edad de retiro. Entonces, pues realmente la cifra que nosotros diríamos sería algo entre el 90 y el 100% para poder llevar una transición lo más digna posible y lo más sencilla posible
ya que si bien recordemos que vamos a reducir en cierta proporción los gastos de nuestra vida laboral diaria, es decir, vamos a dejar de gastar en transporte, a lo mejor en alimentos fuera de casa, pues se van a agregar otros más como gastos médicos, como cuestiones típicas de la edad, medicamentos, casas de retiro, y pues ahí es donde entra la parte negativa, porque realmente deberíamos estar accediendo a una pensión entre el 70 y el 90% de nuestro último sueldo para poder mantener este ritmo sin una merma, pero en México la realidad es muy diferente. De acuerdo a los pronósticos que se realizan, este reemplazo ronda por ahí del 40% del último salario del trabajador, y es ahí donde se complican las cosas, ¿no? Poniéndolo en perspectiva, existen países como Dinamarca, como los Países Bajos, como Luxemburgo, donde precisamente los trabajadores a la edad de pensionarse, ¿no? Reciben una tasa de reemplazo del 90%, es decir, de su último sueldo reciben de cada 10 pesos que ganaban, 9, y eso les permite acceder a un retiro bastante bueno. Adicionalmente, hay un tema en salud importante que hay que recalcar, ¿no? Conforme nosotros vamos avanzando, pues vamos teniendo ciertos padecimientos. Recordemos que México es de los primeros lugares en temas de hipertensión, en temas de obesidad, en temas de diabetes, y desgraciadamente los seguros de gastos médicos mayores suelen ser muy, muy costosos. Para darnos una idea, en los últimos 5 años, precisamente de acuerdo con datos que da la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pues realmente la parte de inflación médica privada ha tenido aumentos de doble dígito. Tan solo en 2021 el aumento fue del 17%, prácticamente el doble que la inflación general, y eso pues también es algo que afecta al bolsillo de los mexicanos. Y que va de la mano, por ejemplo, en los sistemas de, según entiendo, Juan Carlos, en los sistemas de pensiones públicas, de tener un servicio médico ligado. El más común, pues evidentemente el IMSS. Exactamente, aunque pues si bien de pronto son instituciones de seguridad también médica en los cuales ya existe cierta saturación, pues lo ideal sería poder acceder a otros servicios, a lo mejor ya de manera privada, para Claro. pues tratar todos estos padecimientos que se van dando con la edad. Oye, y con todo lo que nos acabas de explicar, creo que ya se obvia la pregunta de, bueno, y entonces es de ahí que surge esta recomendación que de repente escuchamos mucho, pero no le ponemos atención y la ponemos en práctica, de hacer aportes adicionales voluntarios. Pero si nos dicen que hay que hacer eso, ahorrar más allá de lo que obligatoriamente tenemos en nuestro Afore para lograr esa pensión digna, yo sé que cada caso es diferente y a lo mejor te estoy haciendo una pregunta que nos tomaría muchas horas desglosar solamente para una persona, ¿no? Porque habría que asesorar a cada persona en particular. Pero digamos, en el espectro general, ¿a partir de cuándo comenzar a hacer esas aportaciones? ¿Cómo calcular un poquito en qué nivel, Juan Carlos, debería de hacer esas aportaciones extras? Yo te diría que en este sentido tenemos dos grandes aliados. Uno es la constancia y el segundo es el tiempo. Actualmente, gracias a los esfuerzos que se han realizado en el sentido del sistema de ahorro para el retiro, nosotros podemos comenzar a aportar desde 50 pesos. Y cuando nos regresamos a la pregunta de desde cuándo, yo te diría que desde que comencemos a laborar. Incluso hoy en día ya existen algunas mecánicas de aportación a la Afore que se llama Afore Niños, ¿no? Donde si nosotros tenemos un hijo podemos empezar a aportar a su Afore. ¿Para qué? Para que pueda tener un retiro pues más organizado. En este sentido también, ¿cómo podemos calcular precisamente lo que necesitamos para poder pensionarnos de manera, digamos que digna? Yo te diría que sin meternos a muchos cálculos de tasa de interés, inflación, estimación de vida, tomemos en cuenta que una persona se retira entre los 60 y los 65 años. La esperanza de vida en México ronda por ahí de los 75 años, entonces una persona tendría 10 años para administrar su dinero para el retiro. Si nos vamos a números gruesos, prácticamente en estos 10 años, que son 120 meses, podríamos decir que si una persona quisiera 1,000 pesos al mes de pensión, tendría que tener al menos 120,000 pesos. Y esto lo podemos ir multiplicando. Si quisiera 5,000 pesos, que equivale al salario mínimo hoy en día, pues tendríamos que irnos hasta los 600,000 pesos ahorrados en la Afore,
y de ahí para arriba. Realmente es un reto grande, pero la mayoría de los mexicanos tienen bastante tiempo todavía enfrente, tienen 20 o 30 o 40 años para poder darle un buen sustento a su pensión, y esto créeme que puede jugar muy, muy a favor de cada uno de los trabajadores. Entonces digo, sí nos va a doler un poquito el codo, más para cómo están las cosas, pero es un objetivo, por lo que nos estás explicando, Juan Carlos, perfectamente alcanzable, que digo, es una característica de algo, es una característica necesaria cuando nos planteamos una actividad, y esto pues sí, o sea, insisto, pues es decir, de repente me va a quitar este lujito o este gustito, pero veo perfectamente posible en el esquema que nos acabas de contar el lograr esta recomendación. Exactamente, la palabra mágica es planeación, y en este sentido es cuestión de poner en orden nuestras finanzas personales, poder saber cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, y a partir de ahí, no, pues realmente saber cuánto podemos comenzar a aportar a nuestra Afore sin que nos merme el día de hoy, pero sí pensando en que el yo del futuro nos lo va a agradecer. Oye, y esto me da pie perfecto para preguntarte, ¿tú qué piensas de por qué los mexicanos tenemos tantos problemas con estos temas? Y hablo de un conjunto de situaciones, o sea, la falta de previsión, la falta de educación financiera, es cultural, es tabú. ¿Por qué somos tan malos en términos generales? No todos, evidentemente, pero en términos generales somos como muy, muy malos para la previsión, para la planeación financiera, ¿no? Fíjate que es curioso, de hecho no es nada más México, yo te diría que hablar de dinero en muchos países pues sí es algún tema tabú. Esto incluye mucho a países que vienen en desarrollo, países donde de pronto empezó a haber más recursos a través de la historia. Latinoamérica es una región en general así, y la verdad es que en México se ha realizado un amplio esfuerzo por impulsar la inclusión financiera. En la última década se han hecho esfuerzos con el Banco Mundial, se han generado programas y productos que permiten a la población este acceso, no nada más a servicios financieros, sino a educación financiera. La verdad es que cada vez más mexicanos podemos hablar de mexicanos bancarizados, podemos hablar de mexicanos que son inversionistas, podemos hablar de mexicanos asegurados y que también aportan para su retiro. Entonces, es un país, México, que atraviesa una intensa transición en inclusión financiera, pero afortunadamente ha dado frutos, y la verdad es que esto yo te diría que da un panorama bastante favorable en las próximas 2 a 3 décadas si continuamos con esa constancia. No, pues qué bueno, porque sí era algo que históricamente nos fallaba bastantito, Juan Carlos. Oye, se nos acabó el tiempo, algo que nos pudieras decir, agregar a manera de conclusión, algún mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan esta mañana. Pues que realmente están jugando con el tiempo a su favor. Yo les diría que lo primero que podrían iniciar es poner sus finanzas personales realmente en orden, y a partir de ello créanme que muchos de los aspectos de la vida empiezan a mejorar, ¿no? Realmente no es algo mágico, sino siempre el tener control sobre el dinero que manejamos, pues es bastante fundamental, ¿no? Para eso pues hay bastantes corredurías en México que les pueden ayudar, desde bancos, casas de bolsa, aseguradoras, ¿no? Y esto pues tómenlo realmente como un consejo para que al final del día pues puedan tener todo en orden y empiecen a generar un patrimonio. Juan Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Un abrazo a la distancia, muy buenos días, excelente semana. Muy buenos días, David, que estén muy bien. Es Juan Carlos Cruz Tapia, doctorando, es trader de divisas, apasionado de las finanzas, docente y colaborador en múltiples empresas de asesoría y capacitación financiera, además colaborador de los medios más importantes de nuestro país con estas especialidades, hablándonos acerca de este tema de los sistemas de ahorro para el retiro y qué podemos hacer para mejorar pues lo que viene inevitablemente para todos.